Vamos a continuar con el tema síndrome metabólico. Está con nosotros ya el doctor Vicente López Trejo, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, médico especialista en medicina interna, avalado por la Universidad Autónoma de México, realizada en el Hospital Regional 1 de Octubre, asimismo la especialidad en cardiología en el mismo lugar, en el ISSSTE. Médico certificado por el colegio de su especialidad, cuenta con maestría en ciencias de la salud, avalado por el Instituto Politécnico Nacional, posgrado Escuela Superior de Medicina. Fue director de los servicios médicos de la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte desde 2007 a 2015. Ha trabajado como médico cardiólogo e internista en el Hospital General de Actopan. Fue director de servicios médicos del Centro de Excelencia Médica SEMA y es profesor titular de la materia de endocrinología y cardiología de la Escuela de Medicina Intermédica. Nuevamente, bienvenido, doctor. Sí, un aplauso para darle la bienvenida al doctor. Mil gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Ya tomaron café? ¿O té o jugo o algo así? Sí, perfecto. Eh, Antes había una columna de Catón en el periódico, un defensor del café, como no tienen ni idea, y él decía que el café debe tener características. Debe ser, tomarse caliente, debe ser amargo, debe ser negro. Y él decía que cuando era pequeño, en Veracruz, él tomaba su café con su familia y un día llegó una tía toda encopetada, fufurufa, decía él, y llegó, se sentó con la mesa y todos empezaron la mamá de Catón empezó a servir el café y cuando llegó con la tía encopetada, puso la mano en la taza y dijo, yo no tomo café. A lo que contestó la mamá de Catón, y entonces, ¿cómo te desapendejas? Espero que todos ya hayamos tomado café. Entonces, vamos a empezar con este tema. ¿Alguna de las personas de aquí es diabetólogo? ¿Alguien más aparte? Sabemos que en muchas ocasiones la diabetes o como tal pasa desapercibido muchas veces ante el médico general el que valore todas las complicaciones que se pueden venir después de ser diabético, pero podemos captar todo esto antes de ser diabético. Y es por eso que surgió desde hace muchísimo tiempo el síndrome metabólico. Ha habido a partir del tiempo, a partir de la historia, diferentes definiciones del síndrome metabólico. Y aquí es importante entender que a partir de las primeras presentaciones del síndrome metabólico, desde 1923 y más o menos en esa época, Pulin describió lo que era la asociación ya entre hiperglucemia, hipertensión arterial y gota. Curioso, la gota desapareció en casi todos los ocasiones que hubo, desapareció el ácido úrico, la hiperuricemia como tal, como criterio tanto diagnóstico como criterio pronóstico también. Y, pero en 1923 ya lo habían notado. Y curioso, en 2025 o 2024, las nuevas propuestas de síndrome metabólico la vuelven a integrar ya el ácido úrico como parte del síndrome metabólico. 1956, ya aquí Bogue relacionó la obesidad androide y la hiperuricemia y el riesgo cardiovascular. Todavía ahí tomaba en cuenta la hiperuricemia. Llegó a 1988 y ahí Raven dijo que existía ya una alteración en la tolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, triglicéridos altos con déficit de colesterol HDL o lipoproteínas de alta densidad, y esto lo denominaron síndrome X. Fue en 1988. Eso fue ya, como me tocó estudiarlo a mí como síndrome X. En 1989 ya se le llamó síndrome de resistencia a la insulina, síndrome plurimetabólico, cuarteto de la muerte, síndrome dismetabólico cardiovascular.
Empezaron a darle varios términos, pero fue a partir de 1998 que ya la Organización Mundial de la Salud lo llamó síndrome metabólico. ¿Qué incluye el síndrome metabólico? Es un conglomerado de enfermedades. Es lo que primero tengo que entender. No es una enfermedad única, es un grupo de enfermedades y tienen comunes denominadores. Efectivamente, el síndrome de resistencia a la insulina es parte de la génesis de esto y desde 2001 esta clasificación está dada. No ha cambiado mucho. En verdad, las más actuales no han cambiado, pero desde 2001 que se dio ya una definición más exacta, más completa, dijo que era un conglomerado de enfermedades y anormalidades cardiometabólicas que tenían un común denominador, la resistencia periférica a la insulina y el hiperinsulinismo. Siempre le pongo de ejemplo a mis... Eh, imaginemos que soltamos 4 ladrones en una calle y le digo, o llega el alcalde de esa, o el comisionado de esa calle. ¿Sabe qué? Pues necesitamos un policía. Y llaman a un policía bien capacitado, bien entrenado, de escuela, con todo el equipo necesario. Y le dicen, atrápame esos 4 ladrones. No los quiero sueltos en las calles, lo quiero en la cárcel. Él solito, con su capacidad, con lo que tenga su equipo, él solito los agarra y los mete a la cárcel, logra capturarlos, ni se resistieron al arresto, solitos cayeron porque tiene la capacidad, los conocimientos necesarios para poderlos atrapar. ¿Qué sucede si yo tengo a una persona que vestida de policía, no tiene capacitación, no tiene el equipo necesario y le suelto a los mismos 4 ladrones? Se le escapan, andan sueltos en las calles y no pueden atraparlos. De repente llama a otro refuerzo, llama a otro refuerzo y todos tienen las mismas características. No son buenos, no son machos, pero son muchos. Entre todos, a lo mejor agarran a uno. La insulina de calidad, la insulina que se produce en el páncreas, si es de calidad, una unidad de insulina debe ser suficiente para incorporar 4 moléculas de glucosa a la célula. No la va a transportar, para eso se encargará el glóbulo rojo de transportarla. No la va a meter directamente a la célula. Lo que va a hacer es va a activar en la membrana a través de sus receptores que los GLUT hagan lo suyo y va a entrar la glucosa, pero son 4 moléculas de glucosa por cada unidad de insulina. ¿Sí? Si yo tengo insulina de calidad, si yo no tengo insulina de calidad, llamaré a otra molécula, otra unidad de insulina, otra unidad de insulina. No somos machos, pero somos muchos. De nuevo, mucha insulina, pero de poca calidad no va a ser capaz de incorporar la glucosa a la célula. Pero no solo tiene esa función, la insulina tiene mucho más funciones que únicamente unirse a un receptor y meter la glucosa a la célula. Otra de sus funciones principales es la vasodilatación. A nivel de vasos sanguíneos, es capaz de producir vasodilatación. Y esto, si yo tengo una insulina defectuosa, calidad, predominan en los enemigos del vaso, y vamos a llamarle entre comillas enemigos del vaso, porque al final no surgió la angiotensina como un enemigo del vaso. En el transcurso de la historia y por la transición epidemiológica que hemos tenido, en el cual prácticamente se volvieron en contra de nosotros muchas de estas hormonas y sustancias que tenemos en el organismo, y entre ellos la angiotensina, pues se considera hoy en día un enemigo del vaso. Pero finalmente predomina si no tengo la función de la insulina de manera adecuada y voy a una paciente o un paciente presión arterial. En 2021, una de las más recientes definiciones nos dice que el síndrome metabólico es una alteración, un síndrome complejo representado por un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares relacionados con el depósito central de grasa y la resistencia a la acción de la insulina. Aquí ya toma en cuenta la grasa. Y hoy en día, la última definición de 2024 nos dice lo mismo, pero también nos dice factores de riesgo cardiovascular y renal. Es lo único que cambió prácticamente con la última, con esa definición. Y entonces debemos entender consideraciones claves del síndrome metabólico.
Primero que nada, dijimos que era un conglomerado. ¿Había un común denominador? ¿Cuál era? Resistencia a la insulina. Ese es el punto número uno. Tiene que entender el paciente que puede haber una resistencia a la insulina y de ahí van a venir toda la serie o la cascada de este conglomerado de enfermedades. Primero, obesidad central. Y en el consultorio, oye, pero yo no tengo una báscula de bioimpedancia. Oye, yo no tengo una, un método para poder detectar porcentaje de grasa y masa muscular de manera adecuada. No lo necesito forzosamente. Ya cuando derive en este enfoque multidisciplinario con el nutriólogo, él tendrá que hacer lo suyo. Pero de manera inicial, me interesa saber si estoy en obesidad o no. Y hay muchos métodos, pero dos son muy sencillos. Un índice cintura-cadera, fundamental para poder determinar que existe obesidad, ¿sí? Y también el índice de masa corporal. Aguas con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal me indica que estoy en peso normal, sobrepeso, obesidad o bajo peso incluso, pero también no es capaz de discriminar entre masa grasa y masa muscular. Tengo un paciente que genera o tiene una masa muscular adecuada, pero me dice, tengo 100 kilos y mide 1,70, estás obeso. Tiene un índice de masa corporal elevado, pero a lo mejor su masa muscular es adecuada y la masa grasa está bien. Por eso es que lo tomamos con ciertas reservas, pero en términos generales, en un consultorio me sirve. Y es uno de los criterios para poderlo determinar, junto con el índice de masa, el índice cintura-cadera, que es fácil y sencillo tomarlo teniendo una cinta métrica. La hipertensión arterial, mi segundo componente del síndrome metabólico. Decíamos, la resistencia a la insulina me genera vasodilatación. Perdón, la insulina me genera vasodilatación. Tengo resistencia a la insulina, va a haber vasoconstricción, se aumenta el tono y por lo tanto va a haber incremento en las cifras de presión arterial. Intolerancia a la glucosa es el tercer componente. Obvio, si no hay insulina, no está metiendo la glucosa a la célula a través del mecanismo que tenga que hacer, entonces empieza a sobrarnos la glucosa en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando esa glucosa sobra en el cuerpo? ¿A dónde va la glucosa cuando sobra? Al hígado. Se va al hígado primero esa glucosa y se va a los músculos. Pero las reservas de glucógeno muscular son pobres, es baja. Casi todo va al hígado. La molécula de glucosa es grande. La molécula del ácido graso libre es pequeña. ¿Qué hace el hígado? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa en la noche el hígado? 2 de la mañana. Empieza a producir grasa. Ese azúcar la convierte en grasa. Y ahora empiezo a acumular un excedente de grasa, colesterol LDL, triglicéridos y genero hígado graso y una dislipidemia aterogénica. Mucho riesgo a través de las lipoproteínas que contienen mucho B48, una ApoB48, una de las flotadores que tienen las lipoproteínas, que tiene afinidad por tejidos periféricos, por los vasos sanguíneos. Y ahí se va a empezar a depositar justo debajo del espacio subendotelial. Y si aunado a esto, con esa dislipidemia heterogénica, tengo un paciente estresado, paciente que tiene una personalidad tipo A, que tiene condiciones que generen una disfunción endotelial, entonces es mucho mayor el riesgo de una aterosclerosis en estos pacientes. Y un proceso inflamatorio, que es el estado protrombótico y proinflamatorio en el vaso sanguíneo. Esto es el conglomerado. ¿Qué se le agrega a esto? De acuerdo al último consenso 2025 de la Asociación Europea de Aterosclerosis, se agrega nada más el ácido úrico. Es decir, un componente más ahí, que es la hiperuricemia. Hay una propuesta, todavía es propuesta, todavía no es regla, todavía no es una norma, todavía no se adopta en todas las guías, únicamente lo propuso el consenso 2025 de enero
de la Asociación Europea de Aterosclerosis, donde ellos proponen englobar el síndrome metabólico en 3 estadios. El estadio 1 es un estadio donde yo voy a tener factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico, pero todavía no lo tengo. Todavía no tengo todos los criterios para decir que tengo síndrome metabólico. De igual manera, todavía no tengo daño a un órgano. No hay daño a ninguno de los órganos. No existe todavía ninguna evidencia de disfunción endotelial, no existe una evidencia todavía de un hígado graso, no existe una evidencia de una complicación propia de un síndrome metabólico. Un estadio 2, ellos mencionan que ya existe un daño a un órgano. ¿Como cuál? Una enfermedad esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Esteatosis hepática o hígado graso, llamado antes hígado graso o esteatosis hepática, ya existe en estos casos, ya lo podemos documentar. Aunque clínicamente el paciente esté asintomático, ya se considera en un estadio 2 ya el hígado graso. Disfunción endotelial o disfunción diastólica. Cuando por ecocardiograma ya detecto que el corazón tiene disfunción diastólica, ya se engrosó la pared y está costando el trabajo al corazón relajarse, ya eso es una complicación. Y ese es el estadio 2. Y un estadio 3 es cuando ya hay síntomas y cuando ya hay afectación de varios órganos. Ya tengo evidencia de complicaciones renal, cardíaca, hepática. Entonces, ellos clasifican esos o proponen 3 estadios para que la intervención sea exactamente el tratamiento en cualquiera de estos 3, de acuerdo al caso, según sea el caso. Siempre son puntos clave del síndrome metabólico que se va a acompañar de estados protrombóticos, mucho riesgo de un proceso inflamatorio a nivel del vaso sanguíneo. ¿Y esto qué incrementa? Mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de una trombosis, mayor riesgo de enfermedad vascular cerebral. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en México y en Latinoamérica y a nivel europeo? Enfermedades cardiovasculares. Número 1, ¿sí? Y de repente se meterá el COVID y tomará la batuta, pero al final, si vemos en un histórico, siempre va a ser las enfermedades cardiovasculares y también lo es la diabetes. Siempre están ahí, hermano, siempre segundo, tercer lugar y se andan peleando el primer lugar de muerte, por lo menos en nuestro país es. Y tiene que ver con esto, con el aumento del fibrinógeno, activación de los factores de coagulación y al final por estas alteraciones plaquetarias y ese daño endotelial. Y algo que le ponemos poca atención, las enfermedades sexuales, las enfermedades de transmisión sexual me llevan a disfunción endotelial. Mucho, la clamidia es uno de los que más me lleva a disfunción endotelial. Y es un asiento, ¿eh? Y tengo que preguntarlo en el antecedente en mi interrogatorio, en mi anamnesis, tengo que hacerlo, pero no lo hacemos. Nos da pena o de repente al paciente no le decimos tanto eso, o va con los familiares y no se lo preguntamos. Y tenemos que hacerlo. Finalmente es importante en la génesis de estos estados protrombóticos, ¿sí? Y existen muchos procesos inflamatorios en estos estados protrombóticos, con liberación de interleucina 6, con liberación de factor de necrosis tumoral, ¿sí? Con todas estas elevación incluso de la proteína C reactiva, que favorecen todo esto, la aparición de falla endotelial, de aterosclerosis, pero también de diabetes. Hoy ya llamada diabetes tipo 2, anteriormente le llamaban diabetes mellitus, luego quizá mañana le llamen de otra manera, pero sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. La diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina entonces pues nos va a llevar a todos esos cambios que estamos viendo. Y hay varias clasificaciones, diferentes organizaciones se han dado por dividir. Esta fue la de las primeras, por ahí del 2003, ATP3 fue la primera que sacó y tomó en cuenta obesidad abdominal, los triglicéridos, el colesterol HDL, la presión y la glucemia en ayunos. Siguen siendo vigentes estos. Han cambiado nada más los perímetros. Hoy en día se acepta que el perímetro abdominal sea mayor de 90, tanto en mujeres como en hombres. Los triglicéridos menores de 150, el colesterol HDL menor de 40, ya parejo hombres, mujeres. Presión arterial
mayor de 130/85 y la glucemia en ayunos en la actualidad de 100. 70/100 es lo normal. 100/125, disglucemia, intolerancia a la glucosa, más de 126 o igual a 126, diabetes. Pero también se toma en cuenta el criterio recientemente de la hemoglobina glicada. Glicada, ¿eh? No es glucosilada. Una cosa es la glicación y otra cosa es la glucosilación. El término correcto es hemoglobina glicada. Por eso me reprobaron en la maestría, por no saberlo decir correcto. El diagnóstico entonces de síndrome metabólico, ¿cuál fue el otro grupo que metió su cuchara ahí que no dijo, no, el ATP3 está bien, pero vamos a hacer otro consenso? Y la Federación Internacional de Diabetes dijo, necesito obesidad primero. Eso es lo primero. El primer punto es tener obesidad. Ese es mi primer criterio. Y teniendo obesidad, entonces me voy ya con cualquiera de los siguientes rasgos. Tengo que tener dos de los siguientes rasgos para poder decir, hay síndrome metabólico. Tres criterios. Obesidad más dos de cualquiera de estos. Triglicéridos mayor de 150. Puede que tenga 120, pero si toma ciprofibrato, besafibrato, controlip o cualquiera de estos fármacos estatinas, cualquiera ya está tomando tratamiento. Entonces ya es un criterio positivo. Simplemente el hecho de tomar tratamiento, aunque esté en los valores normales. Colesterol HDL menor de 40 o tratamiento, es lo mismo. Presión arterial igual o mayor a 130/85 o bajo tratamiento con fármacos antihipertensivos. Es lo mismo, otra vez. Puedo tener 120/70, pero sí estoy tomando ya tratamiento antihipertensivo. Esa es ya un criterio positivo. Y glucosa en ayunos mayor de 100 miligramos o diagnóstico previo ya de diabetes tipo 2. Si ya hago ese diagnóstico o diabetes tipo 1, cualquiera de esos. Pero, nuevamente, diabético tipo 1 difícilmente va a tener una resistencia a la insulina, ya no tiene insulina. Y entonces, aquí vemos un comparativo de los diferentes grupos que han participado en las clasificaciones o en los criterios diagnósticos de este padecimiento. El ATP3, que es el primero, sí toma en cuenta los triglicéridos, toma en cuenta el colesterol HDL, toma en cuenta la presión arterial y toma en cuenta la glucemia, así como el índice de masa corporal. Perdón, el ATP3 no toma en cuenta el índice de masa corporal, ellos no toman en cuenta la obesidad. Lo que sí hizo la Federación Internacional de Diabetes y lo que sí hizo también mi, este, el ATP3 lo tomó en cuenta como obesidad abdominal, pero no tomó en cuenta el índice de masa corporal. Y la Organización Mundial de la Salud sí toma en cuenta, el índice de masa corporal elevado. Son criterios, son diferentes tipos de criterios clasificatorios, pero al final todos se enfocan en lo mismo. Y si se dan cuenta, todas toman en cuenta los triglicéridos, todas toman en cuenta el colesterol HDL bajo, todas toman en cuenta la hipertensión y todas toman en cuenta la glucemia, ya sea que le haya hecho un HOMA, un índice de resistencia a la insulina, de acuerdo a la OMS, o que tenga yo mi diagnóstico ya de diabetes o de disglucemia a través de glucosas mayores de 100. De acuerdo a los diferentes estudios que ha habido, las prevalencias son diferentes, pero, por ejemplo, el estudio Carmela, que es un estudio de factores de riesgo cardiovascular, dicen que la tasa más alta de este tipo de padecimiento se presenta entre los 26 y 64 años de edad. Creo que aquí todos estamos en ese rango, ¿no? Bueno, y los que son internos todavía no tanto, pero ya vamos para allá. Bueno, yo ya lo pasé hace rato. Yo creo que ya me voy a salir casi de esa prevalencia. Pero, ¿qué creen? Pues la tengo. En algún momento, tomando una muestra de sangre, seguro he tenido más de 150 de triglicéridos. Y seguro que mi glucemia ha estado en algún tiempo en valores tan elevados, pero de todos modos sigue siendo ya un síndrome metabólico.
y varita de nardo. Así que seguramente es que sí lo tenemos. Entonces, muchos de los de aquí lo tenemos, pero algo que existe siempre es, a mí no, yo no, yo no, ¿cómo creen? Cuando era residente, uno de mis compañeros hizo un trabajo de síndrome metabólico y me pidió que fuera su parte de su modelo. No, ¿cómo crees? Yo no soy ni diabético, ni hipertenso, ni tampoco tengo síndrome metabólico. Y no entré a su estudio creyéndome que no, y sí estaba gordo. El ATP3 dice que en México la prevalencia de síndrome metabólico es del 27%, en Chile el 21%, en Argentina 17%, Estados Unidos 23%, y Europa 14.5% en mujeres, que es 6.4% en hombres. Ya cambió esto. Hoy en día Europa empieza a aumentar también de peso mucho. Quienes hayan ido a Europa, quienes hayan ido a Asia, ¿se darán cuenta? La primera que hice yo cuando llegué a Asia fue querer buscar un lugar donde comer porque tenía hambre. Y yo todo lo veía en japonés y no veía. Y cuando vi un McDonald's, me metí al McDonald's. Esto es la occidentalización de los alimentos en Japón, que son generalmente poblaciones delgadas, que sí, con mayor tasa de neoplasias, pero hoy en día mucha hipertensión y ya mucho síndrome metabólico. ¿Y cuál es el problema de esto? Incrementa la mortalidad, tanto cardiovascular como por todas las causas. Así que hablar que tengo síndrome metabólico, voy a elevar la mortalidad cardiovascular en casi 4 veces el valor basal, comparándolo con una persona que no tiene síndrome metabólico. Hay un estudio que hicimos en el Hospital 1 de Octubre, es el estudio Lindavista, y también se detectó que los perímetros de abdomen eran mucho mayor en ese tipo de población que teníamos. ¿Qué población es? Población eh, trabajadores del Estado, del ISSSTE, y entonces tienen acceso a mayores ingresos un poco más grandes que si habláramos de un hospital general, de un IMSS Bienestar, por ejemplo. Ahí no tenemos, el tipo de población que atendemos es una población de menos recursos y una población de maestros, de docentes, de trabajadores, de licenciados, es mucho mayor alimentación que no cumple todos los estándares de calidad y por lo tanto tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico. ¿Y qué pasa aquí? Para poder tener síndrome metabólico tengo que tener una base genética, siempre. Entonces, ya sea que mi familia tenga pacientes con diabetes, con hipertensión, pero también tengo que preguntar sobre la obesidad. Y la obesidad es importante. Número 1 en obesidad infantil en el mundo y casi ya ganamos la del número 1 también en adultos. Ahí vamos. ¿Sí? No ganamos en el mundial, pero ganamos en esto. Base genética, ese es muy importante. Factores de riesgo, bajo o alto peso al nacer. Porque nada más tomamos en cuenta siempre a los macrosómicos. Su niño fue macrosómico, usted va a ser diabética y su hijo va a ser diabético más adelante. ¿No? Son también el bajo peso al nacer, también me genera esa predisposición al síndrome metabólico, por todas las alteraciones hormonales que se van a presentar. La desnutrición en la infancia también es un factor de riesgo. Y en la edad adulta, la dieta, el estilo de vida, el sedentarismo nos va a llevar a ese mayor riesgo. Hay ese hiperinsulinismo con una resistencia a la insulina, con el desarrollo ya del síndrome metabólico. Factores de riesgo, generalmente de edades mayores a 45 años de edad, la obesidad. Ya decíamos que desde 26 años, de acuerdo al ATP3, pero generalmente se acepta que ya alrededor de los 40 y 45 años ya tienen todos los factores de riesgo establecidos y ya bien diagnosticados. Obesidad, antecedentes familiares, anovulación crónica, tabaquismo, bajo peso al nacer o alto peso al nacer. También la raza influye, multiparidad, estrés psicosocial. ¿Por qué tiene aquí signo de interrogación el estrés? No se ha demostrado a la fecha
que el estrés crónico me genere o hipertensión o síndrome metabólico. El estrés agudo me sube la presión y ya, pero vuelve a bajar. Es una hipertensión reactiva. El estrés crónico adapta. Hay una adaptación fisiopatológica y no necesariamente voy a hablar de que tengo una hipertensión por estrés crónico. Únicamente en los monos gregarios, una especie de monos que el macho tiene un promedio de 6 hembras a 5 hembras y es territorial. Entonces marca su espacio, casi no duerme y siempre está pendiente de responder sexualmente a las hembras. Entonces, al final, esto le genera, es en la única especie que se ha estudiado que ha demostrado la hipertensión arterial. No se ha demostrado en ser humano. Digo, no sé si haya muchos garañones, pero no creo que se haya demostrado mucho eso tampoco. No se ha demostrado que el estrés crónico mantenga cifras de presión todo el tiempo elevadas. Y me va a llevar entonces al desarrollo de placas aterosclerosas. Esto es lo que quiero que tomen en cuenta siempre. El síndrome metabólico en sí, van a decir, es que existe siempre el mito, o existía el mito de que la persona podría haber un gordo simpático, un gordito simpático. Y no es cierto. La obesidad nos va a generar daño por todos lados. Aunque no tenga elevado todavía mi colesterol, aunque no tenga triglicéridos elevados, aunque no sea hipertenso, voy a desarrollar grado importante o daño importante. ¿Cuáles son las hormonas que me hacen o me provocan obesidad? No es tanto que me provocan la obesidad, ese desbalance o ese desequilibrio que existen. ¿Conocen la grelina? ¿Han escuchado hablar de la grelina? La grelina o la leptina. Una es la hormona de la saciedad y otra es la hormona que me genera el hambre. Y vamos, si yo estoy hablando de grelina, la grelina me va a generar hambre. Cuando mi estómago está vacío, se activa. Va al hipotálamo, mi centro del hambre, y me genera el hambre. Y empiezo a comer. Se supone que se debe de vaciar, que se debe de disminuir la producción cuando ya sacié mi apetito. Pero sigue dando todavía. Sigue subiendo el valor de grelina. Y esa disfunción en la liberación de la grelina es cuando empieza el problema que me va a llevar a la obesidad. Porque empiezo a comer por ansia. Empiezo a aumentar mi ingesta de alimentos. Y la otra es leptina. Se supone que es mi hormona que ya me dijo, ya te llenaste, ya la libero. Ya no comas más. Y no, al final, este desequilibrio que existe hormonal nos lleva a la obesidad. Y además, la grelina, leptina, actúan en los vasos sanguíneos y me provocan mayor disfunción endotelial y son pro-inflamatorios. Aumentan la elevación de la proteína C reactiva y me generan quimiotaxis donde llaman a los factores como de necrosis tumoral o también a la interleucina y me generan un proceso inflamatorio en el vaso sanguíneo. Y hay una disfunción endotelial en estos pacientes con una formación de placa aterosclerosa. Y entonces la Federación Internacional de Diabetes dice, voy a hacer entonces una definición de la dislipidemia heterogénica en el síndrome metabólico y la toma a partir de la combinación de triglicéridos elevados, bajos niveles de colesterol HDL, concentraciones elevadas de ApoB 48 y 100 y predominio de partículas LDL pequeñas y densas. ¿Sí? Partículas disminuidas de colesterol HDL y esta combinación es muy frecuente en el síndrome metabólico y en la diabetes tipo 2. Es muy común esta combinación. Paciente, cuando lo vean, ustedes pidan, voy a pedirle una química de 50 elementos para que me dé más el laboratorio de comisión. No. Si voy a pedir estudios, voy a pedir cuáles son los estudios que necesito. A mí me sirve mi colesterol HDL, me sirve mi colesterol LDL, me sirven los triglicéridos. No me importan todos los demás, no me importa saber de todo lo demás, LDL, todo eso. Estos son los aterogénicos, esos son los que me generan daño, esos son los que necesito saber su valor y actuar sobre ellos ya que los tengo. No voy a pedir un estudio tan grande que no me interesa para qué saber kriptonita en sangre. Me interesa saber exactamente esto.
voy enfocado a qué es lo que quiero, de acuerdo a mi cuadro clínico de mi paciente. ¿Por qué estas enfermedades se van a asociar a todo esto? Van a tener gota, mis pacientes. Tengo colesterol HDL bajo, voy a tener disfunción sexual. Y colesterol HDL es fundamental para las hormonas sexuales. Disfunción sexual. Y a veces el paciente llega por ese motivo de causa, ese motivo de consulta. Esa es la causa y si empiezo a indagar, encuentro todo lo demás. Enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, ¿sí? O hígado graso no alcohólico, vaya. Osteoporosis, obesidad, ¿sí? Y algo importante, son personas que llegan con obesidad. Y a veces la familia aquí dice, oiga, doctor, y ronca un chingo. Y híjole, ¿sí? Apnea, hipopnea, un saos. Y el paciente llega y entonces sí, ya tengo que comprarle su CPAP, BiPAP, para empezar a mejorar a este paciente su mecánica respiratoria o ventilatoria, ¿sí? Cuando el paciente puede llegar poliglobúlico ya como consecuencia, a lo mejor no me llega como un síndrome de Pickwick, pero sí me llega ya con un síndrome de apnea o hipopnea del sueño. Y esto es lo que les decía, la resistencia a la insulina, hay obesidad central, esto genera resistencia a la insulina, esto genera, perdón, ¿le pagué o qué? Dice, le genera resistencia a la insulina, por lo tanto, genera hiperinsulinismo, esto hace en sí, simplemente la insulina elevada, aumenta mi retención de sodio, produce hipertrofia vascular y produce un aumento en la actividad simpática, y esto me lleva a hipertensión arterial. Pero mi resistencia a la insulina por sí sola me atenúa mi vasodilatación y eso me lleva a hipertensión arterial. Y la misma obesidad me lleva a aumento, a una lipólisis y un aumento en mis ácidos grasos libres que me lleva a una dislipidemia tipo 4. Muy común la dislipidemia tipo 4 en las familias mexicanas. Es algo de lo que vamos a encontrar. Entonces, generalmente los pacientes tienen una mayor reabsorción de agua y sodio, se empiezan a hinchar, empiezan a extremidades inferiores, incrementa la sensibilidad a la sal, lo que los hace propensos o proclives a generar presiones elevadas, una respuesta exagerada a la angiotensina 2 y a la aldosterona, existe una mayor actividad adrenérgica, mayor liberación de catecolaminas y noradrenalina y adrenalina. Algo importante, las catecolaminas disminuyen su producción durante la noche. Es un mecanismo de Dipper, es decir, se debe de apagar en la noche la producción de catecolaminas. Y en esas personas no baja la producción de catecolaminas nocturna. De tal manera que las cifras de presión arterial, si yo pongo un mapa, se mantienen altas durante la noche. Y los que son los que lo apoyan, los que ayudan, los amigos del vaso, que es el óxido nítrico o algunas otras prostaglandinas, disminuyen mucho su producción. O sea, les decía, la leptina se produce por los adipocitos, la grelina se produce en el intestino. Pero hoy en día, los tratamientos que existen enfocados a la obesidad, cuando hablo de un GLP-1, por ejemplo, sea la liraglutida, sea la semaglutida que está de moda, y empiezo a utilizar semaglutida, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una disminución en la liberación, en el vaciamiento del estómago, que no se vacíe tan rápido. Genero una gastroparesia y esta gastroparesia va a generarme una saciedad, una disminución de la producción de grelina, por lo tanto no me da hambre y se retiene un lapso de tiempo. Tiene efectos secundarios importantes. Entre los efectos secundarios es ese reflujo o eructo fétido que genera y mucha gente no lo tolera por eso, pero es una opción terapéutica hoy de moda muy buena. Y la torcetrapida, que es uno de los mejores fármacos que existen ya en la actualidad, más que la semaglutida, eh, nada más los efectos y costos son muy caros, pero es donde inhibiendo el hambre y evitando el vaciamiento del estómago. eh, Son fármacos muy buenos. No sé, semaglutide debe andar costando por ahí de 3,500 hasta 8,000 pesos el tratamiento en las dosis ya plenas. Hay quien sí lo va a pagar,
pero realmente si me voy a enfocar a una población, un grupo medio de clase media, no lo va a alcanzar a cubrir el tratamiento completo. Nada más va a cubrir a lo mejor los primeros meses. Tengo que ser muy selectivo con qué paciente y entonces enviar a mi paciente a un área de control bariatra o algo así, o la parte nutricional importante y la activación física, porque este es el mayor riesgo. El tratamiento entonces lo tengo que enfocar. Si ya dijimos que cuál era la génesis o el común denominador de este padecimiento, resistencia a la insulina. ¿Y qué puedo dar para la resistencia a la insulina? Depende. Dicen que el mejor fármaco y que el más barato y que tolera el paciente. La metformina es un fármaco que me va a ayudar en la resistencia a la insulina, sí. Poco tolerado, no, de hecho es uno de los más comunes y es lo que tenemos en los centros de salud, en los consultorios. Realmente, económicamente les va bien a los pacientes porque no gastan tanto con metformina. Pero la metformina en muchos pacientes genera diarrea, en muchos pacientes genera intolerancia, distensión abdominal y no lo aceptan. Yo no quiero que me dé metformina. Para mí, es un título personal como internista, como cardiólogo, utilizo mucho metformina, me gusta mucho porque sé que sirve. Pero ahora tengo un paciente ya con esteatosis hepática, una enfermedad esteatósica hepática, sí, me va a ayudar la metformina, pero es mucho mejor si le agrego pioglitazona. Una tesolidinediona me puede ayudar más en estas personas que tienen ya un síndrome hepático asociado a un síndrome metabólico y les va a ir bien con pioglitazona. Es una combinación adecuada. Ahora, oye, pero la sitagliptina, la linagliptina, me ayudan, la vildagliptina. Sí, evalúen bien a su paciente. Combinado con metformina es una buena opción para manejar bien sus cifras de glucosa y para tener bien. Pero bien, mejorar la resistencia a la insulina. Pero catalóguenlo. Pídenle un estudio, un HOMA, para valorar su resistencia a la insulina y pídanle también los valores de insulina. Muchas veces ya no tienen insulina, ya son etapas diferentes. Mi primera etapa voy a tener hiperinsulinismo, pero si ya soy diabético, porque también es uno de los criterios diagnósticos, la diabetes, y ya no tengo insulina, ya voy a ir en la insulina. Y eso me va a mejorar mucho el cuadro clínico. Aguas. La insulina, el efecto secundario es hacerle entender al paciente, ni te va a dejar ciego, ni te va a chingar el riñón, porque eso, ¿cómo frigan con que el riñón les hace daño? No, no les va a hacer. ¿Qué va a hacer? Aumentarles el peso. La insulina, uno de los efectos secundarios que tiene es aumentar de peso, sobre todo cuando lo utilizo por fraccionada. Pero si yo utilizo insulina de depósito, como insulina de Temir, como insulina glargina, les puede ir mejor y no tienen ese incremento de peso tan importante como lo tienen otros fármacos. Y el uso de incretinas también puede ser una buena opción. Entonces, debo de corregir la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo. Diagnosticar precoz la enfermedad cardiovascular. Háganle un electro a todos sus pacientes. Midan el índice de Zócalo. Está crecido y hay hipertrofia. Y seguro, si ya hay hipertrofia, ya hay disfunción diastólica. Un electrocardiograma cuesta en salud digna a lo mejor 100 pesos. No le hagan caso a la interpretación, háganle caso al electro, lean el electro. En otro lugar, como 400 pesos. Pero al final necesitan un electro, es lo primero. Evaluar a ese paciente. Colesterol HDL, colesterol LDL y ver si existen factores de riesgo o un índice heterogénico elevado. Y protejan las estatinas. Hace ratito decía el doctor, se tienen que ir con celostazol, se tienen que ir con estatinas y se tienen que ir con antiagregante plaquetario. Es muy similar, porque es un paciente que nos puede llegar también a un pie diabético, características que acabamos de ver en la plática anterior. Necesita forzosamente antiagregante, necesita estatina. La disfunción endotelial, no, la estatina no me va a bajar el colesterol, nada más. Muchas veces yo mando a los pacientes y les digo, va a tomar este medicamento y le doy rosuvastatina. La rosuvastatina me baja el 50%, el 54%, 10 miligramos me bajan 54% mis niveles de colesterol LDL. Y si yo le doy atorvastatina, ¿cuánto va a bajar la atorvastatina?
20 miligramos me va a bajar a promedio 37% mi colesterol LDL. A ojos, la rosuvastatina es mejor que la atorvastatina, pero la atorvastatina tiene efectos pleiotrópicos. ¿Qué es un efecto pleiotrópico? Es aquel efecto antiinflamatorio en el vaso sanguíneo que va a generarle un factor protector y una disminución, además de la placa, del tamaño de la placa, me va a generar también una disminución del proceso inflamatorio. La placa joven se puede romper más fácilmente. Entre más joven sea el paciente, más fácil que se rompa su placa. Le pasó a Miguel Calero. Miguel Calero, portero de Pachuca, tenía una placa de colesterol en el cuello. No le dio mayor importancia, pero cuando esa placa se rompió, generó el EBC isquémico. Joven, no necesariamente tiene que ser una persona adulta. Una persona joven se puede infartar por una placa. Y un deportista, un atleta, pero tenía resistencia a la insulina él y además tenía colesterol LDL elevado. Si yo le doy estatinas, es por algo. Sea rosuvastatina, sea atorvastatina, sea simvastatina, sea pravastatina incluso. 5 tabletas de pravastatina, que es lo que había. Al día, 5 a 8 tabletas. Se le estoy dando para disminuir el proceso inflamatorio y disminuir el tamaño de la placa y evitar un colesterol LDL mayor. Pero se lo quitan. Su colesterol está bien. No, no tienen que quitárselo. Tienen que seguírselo dejando por el proceso protrombótico que está presentando este paciente. Y es lo que hay que quitar, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, para eso voy a estratificar mis riesgos cardiovasculares y renales. Y le tengo que dar tratamiento para la hiperuricemia también. Mis metas: menor de 25 de índice de masa corporal, menor de 90 de mi perímetro de cintura, menor de 100 mi glucosa en ayunas, menor de 100 mi colesterol LDL, pero ojo, si mi paciente ya tuvo un infarto cerebral, si mi paciente ya tuvo una isquemia cerebral transitoria, si mi paciente ya tuvo un problema de enfermedad arterial periférica, o si mi paciente ya tuvo una angina de pecho, ya es un factor cardiovascular agregado que tengo que tener mi meta de colesterol LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Y mis triglicéridos por abajo de 150. Mi presión arterial sistólica por abajo de 130 y la diastólica por abajo de 85. Y aquí entra todo, el equipo multidisciplinario. ¿Saben con quién los mando primero? Antes de mandarlos con el nutriólogo y antes, con el psicólogo. Es fundamental que el paciente entienda dónde está parado. Y le hago dibujos y bolitas y palitos. Créame, hago dibujos con el paciente para enseñarle dónde estoy. Y mi paciente de primera vez con síndrome metabólico, ya tengo ahí dibujitos, ya tengo ahí los policías con los ladrones, ya tengo ahí el dibujo que vimos al principio del síndrome metabólico del obeso con todos los conglomerados de enfermedades. Y les explico cada una de ellas y por qué se está presentando. Y después viene el sablazo con el Wegovy, perdón, la marca comercial ya. Y viene el sablazo y sí, pero al final el paciente tengo que mandarlo con psicología. Y va a la par psicología, nutrición, y le digo, va a buscar en internet esta terapia porque es la que he visto que ha funcionado y que no le va a generar un problema a mi paciente. Porque el paciente en su primera motivación y sale de la consulta y dice, ay, me voy a meter al gimnasio. Primer día y está con lesión ya y ya no hizo más deporte. Entonces, me voy gradual en el deporte y también se lo mando a un especialista en el deporte, a un preparador físico que me ayude a bajarlo de peso. Es un conjunto y le quito el alcohol. Cuando hablo de ingestión moderada, sí puede tomar alcohol, pero menos, ¿sí? Es un vaso de vino al día, no acumulable fin de semana. No debe de fumar y debe de perder peso. Por cada kilo de peso que baje, el paciente baja 1 a 2 milímetros de mercurio. La pérdida de peso de 10 kilos se asocia a disminución del 20 al 25% de la mortalidad total. Digo, esto es estadístico, ¿eh? Sale y lo apachurra un carro, pues no va. Pero al final, esto es lo que debe de hacer. Disminución de 50% del riesgo de desarrollar diabetes, menos de
Disminuye también el 30% de la concentración de triglicéridos y disminuye 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 20 la diastólica. Algo importante, no atarraguen de medicamento a los pacientes. Le dan, yo he visto que le dan estatina, fibratos y omegas. Y de omegas 2 y fibratos 2 al día. Y la estatina la da en la mañana, se da en las noches, ya dijimos que se produce en la noche el colesterol. Pero la estatina tiene factores para bajarme los triglicéridos también y me bajan 30% los triglicéridos. Y si yo controlo la glucosa, que ya dijimos que se va a convertir en ácidos grasos, pues disminuyo la cantidad también de triglicéridos. Entonces, trato la diabetes, trato la glucemia y trato con estatina. No le tengo que dar tanta medicina al paciente, ¿sí? Y pues prácticamente ese es el dudas. ¿Preguntas? ¿Algo en línea, Inge? Nada. Gracias, doctor. Una pregunta, doctor. Hay pacientes que se les manda a hacer su química sanguínea, perfil de lípidos, y todo sale bien, pero nos reportan LDL altas y HDL bajas. Ese paciente, ¿qué se le puede dar para que, pues, si es que hay que darle algo, pues? Hace ratito les comentaba que no existe el gordito sano. A ese gordito, a lo mejor no lo encuentra gordito, a lo mejor no tiene sobrepeso nada más y ya. ¿Por qué lo digo así? Porque sé que ese paciente es así. Porque antes en el salón de clases había 30 niños delgaditos y uno gordito. Hoy hay 29 gorditos y uno delgadito. Está al revés hoy. Así que sé que tu paciente que me está mencionando o tiene sobrepeso o tiene obesidad, porque es la mayoría de la gente que tenemos hoy en día. Pero cuando hablamos de colesterol LDL es un factor ya en riesgo. Es un factor que hay que ponerle atención a eso que dice IA, índice heterogénico. No es inteligencia artificial, es índice heterogénico. Y ese índice heterogénico tengo que bajarlo. Porque el índice heterogénico me está comparando a esa persona con una persona estándar que no tiene ese factor de riesgo agregado. Es decir, me dice 3.4, tiene 3.4 veces más posibilidad de desarrollar un infarto o una embolia o un infarto cerebral que una persona que no tiene ese índice heterogénico elevado. Por eso es que es importante darle estatinas. A ese paciente sí le tiene que dar o rosuvastatina o atorvastatina o simvastatina. Son los tres que hay hoy en día. Y el ezetimibe es una buena combinación para esos pacientes. Y otro. Ah, bueno, dos preguntas. Una, ¿ácido acetilsalicílico sí o no? Dos, la segunda pregunta. Sí. Tiene que ver con la proteinuria, la microalbuminuria. ¿Cómo la contratamos, cómo la controlamos cuando a mi paciente le estoy dando ARAS y ECAS, algo que me contenga, pero que aún así persiste mi microalbuminuria? Ahora hablan de finerinona, que nos ayuda a revertir el proceso nefrótico en el paciente con diabetes tipo 2. Ahora sí que el aporte que usted nos pueda dar creo que nos va a ser de mucha utilidad. De acuerdo a las guías nuevas de tratamiento de isquemia, están desechando el ácido acetilsalicílico. Dicen, ya no sirve. Y mañana van a decir si sirve. Y pasados así. Generalmente esos son los grupos de consensos y eso tiene que ver con los factores políticos y todo lo que tenga que ver económicos. Como dijo el doctor hace ratito, es un negocio. Lamentablemente es un negocio. Y bien, pero hoy en día hay tratamientos antiagregantes y también anticoagulantes, sobre todo sobre el factor 10. El punto es el costo de estos fármacos, pero son buenos como un mecanismo para atención. ¿Qué le tengo que dar a mi paciente que tengo un índice heterogénico elevado? Estatinas. La estatina es lo que va a hacer mi efecto. Y hay que entender algo importante. Existen fuerzas hidráulicas en el vaso sanguíneo que van a romper ese vaso sanguíneo y que lo hacen proclive. Sobre todo si el vaso sanguíneo es un vaso sanguíneo con una placa joven. Si a mí me dijeran, te voy a poner una placa de colesterol en tu arteria,
Te voy a dar a que escojas. Tienes una del 80% o una del 20%. Yo escojo la del 80%, porque me va a generar dolor a lo mejor cuando hago esfuerzo, pero me siento y se me va a quitar ese dolor. Es una angina de esfuerzo estable o una angina, sí, estable. Pero cuando yo hablo de una placa del 20%, tiene mucho más riesgo de que se rompa. Las fuerzas hidráulicas, que son tres las fuerzas que actúan en mi vaso sanguíneo: presión, estrés parietal y fuerzas de cizallamiento, esas tres me pueden romper la placa, en el hombro de la placa. Y yo tengo que buscar que no se agreguen mis plaquetas. El darle hoy en día a Grastat, que es un fármaco mucho mejor, es carísimo. Y sí, me va a ser mucho más efectivo que mi ácido salicílico, pero no lo alcanza a cubrir el paciente. Yo en lo personal doy más medicamentos anticoagulantes. Busco eso como anticoagulación. Pero aguas importante, no es lo mismo la génesis de un émbolo a la génesis de un trombo. Y el trombo que se rompe, perdón, la génesis del émbolo o trombo no es lo mismo que la génesis de una placa aterosclerosa. La placa aterosclerosa se rompe y se queda ahí el coágulo. Es el que debo de evitar. ¿Sí? Clopidogrel, tienen ese efecto protector y lo demostraron a lo largo de la historia, pero de acuerdo a las nuevas guías no se debe de utilizar. Yo en lo personal utilizo anticoagulantes y cuando es necesario algún tipo de combinación de estatina, que ya vienen hoy en día la estatina combinada con el ácido salicílico. Ya no lo quieren mucho, pero bueno. Y la otra pregunta, cuando existe ya una falla renal, de acuerdo a las guías código, que son las nuevas guías que valoran la función renal, sí, efectivamente es un buen fármaco. Está utilizando, pero también otra vez nos vamos con la parte económica. Si el paciente tiene la solvencia, yo sí lo receto, sí lo utilizo. Pero es cierto también que todos los tanes, el losartán, telmisartán, valsartán, cuando yo tengo una creatinina por debajo de 2, la literatura dice por debajo de 3. Yo en lo personal me baso en ese 2. Los sartanes, telmisartanes, todo eso, tienen un factor protector en el riñón. Y hay algo importante. Hoy en día, los mejores tratamientos que existen para el control de la glucosa, que es la dapagliflozina, empagliflozina, todos esos fármacos que funcionan de manera adecuada, son de los mejores, porque tienen un factor para la diabetes como para el riñón y también factor para el corazón. Forma parte de los 4 fantásticos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hoy en día la dapagliflozina me va a generar glucosuria, pero no proteinuria, y me va a proteger ese riñón. Eso es importante. Entonces, ¿qué le doy a ese paciente? Controlo bien los factores de riesgo y doy dapagliflozina en sus pacientes, siempre y cuando no tenga una elevación importante ya de mis azuados. Y algo importante también ahí, háganle una depuración de creatinina adecuada a ese paciente. No se base nada más en lo que me dice el laboratorio en base a únicamente un cálculo. Hoy en día incluso ya están sacando de las fórmulas, ya muchas están quedando en desuso, pero las páginas las siguen mostrando como calculadoras para la función renal y son las que utilizan los laboratorios. Mejor hagan una depuración completa. La glicación en lugar de glucosilación. Y bueno, decirle, bueno, más bien preguntarle a usted qué opina acerca de las tiras para medición capilar de lípidos para el uso en el consultorio. ¿Son confiables? ¿No lo son? Y en segundo término también hablaba del uso de las estatinas, sobre todo en los pacientes con riesgo cardiovascular. ¿Hasta qué punto? Sí, porque de repente si nos llegan pacientes con LDL de 50, 60, lo pausamos, ¿por cuánto tiempo? Serían esas las Depende de cada paciente, se estadifica cada paciente. Tengo un paciente que ya tuvo un infarto y tiene una angioplastía y ya se le colocó un stent. O tengo un paciente que ya tuvo una isquemia cerebral transitoria. Existen hoy en día, después de una isquemia cerebral transitoria, cuestionarios para saber si ese paciente va a desarrollar o no en corto plazo una enfermedad vascular cerebral ya. Entonces, estos pacientes generalmente se les da un tratamiento ya con estatinas continuo.
Se acostumbra, a pesar de que el estén sea medicado, dejarlos por un año las estatinas, pero monitorizando el hígado. La elevación de transaminasas con el uso de las estatinas es muy alto, aunque las estatinas, como lo decía el doctor Mini, no generan ni sangrados. Hace más sangrado, sangra más un paciente con el ácido salicílico que con una estatina. Las miopatías sí son frecuentes, sí hay mucho dolor muscular en estas personas, entonces es algo que limita el uso de eso. Y ese fue el punto con Miguel Calero, él nunca quiso tomar estatinas porque le dolían los músculos, no quiso, dijo, no, no tomo, y esto hubiera salvado a lo mejor su vida, no lo sabemos, no podemos saber, pero bueno, puede ser así. Y otras de las, en esos pacientes que tienen un colesterol LDL normal, ¿sí? Pero tengo síntomas, sí se debe de dar al paciente. Está normal muchas veces porque estoy tomando el medicamento, con el tratamiento, pero no quiere decir que eso sea este, correcto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Las tiras. Ah, bueno, las tiras, justo nosotros hicimos una investigación donde evaluamos, porque la empresa nos llevó las tiras, hicimos un masivo de evaluación en pacientes. Y después, y muchos de ellos ya llegaron con sus laboratorios. La tasa o más bien no la tasa, sino el margen de error fue aproximadamente de 20 miligramos. Entonces, si lo vemos de esa manera, son útiles y son prácticos, nada más que sí son caros, no son tan baratos que digamos. Y claro, porque lo tienes ahí. Es lo mismo de la hemoglobina glicada. Cuando tenemos la hemoglobina glicada, ahí está. Y justo el doctor Mini fue el que me reprobó por eso. Gracias, doctor. Tenemos un libro de regalo para nuestros congresistas. La pregunta que tú gustes hacerles será acreedor al libro. Bueno, díganme los 3 criterios que existen para poder diagnosticar el síndrome metabólico. Levantó la mano el doctor. Pero acuérdense que existe uno pivote. ¿Alguien más? ¿Cuál es el pivote? La doctora levantó la mano. Pues muchas gracias a todos. Doctor, el Colegio Hidalguense de Medicina General le otorga la siguiente constancia por su participación como ponente en el síndrome metabólico en el cuarto congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General, región Pachuca. Firma su servidora y la secretaria, doctora Nerni Berenice. Un aplauso para el doctor, por favor. Asimismo, le entregamos un presente por parte del colegio, si está en la mano.